A este mundo no llegamos vacíos. Traemos mucho dentro que nos hace únicos, únicas. Traemos un espíritu que puede ser luchador, conservador, contemplativo, una determinada forma de enfrentarnos a lo que nos vamos a ir encontrando por la vida. Por otro lado, nacemos con una serie de habilidades innatas que los que están esperándonos pueden detectar y multiplicar, o ignorar y anular. Aunque el acompañamiento y el entorno que nos encontramos al llegar define en gran medida el camino a seguir, también somos dueños de nuestro destino. Con el paso de los años podemos llegar a cuestionar nuestro pasado, recolocar nuestro presente si es necesario y reorientar nuestro futuro si no es lo que deseamos. Lo que nos encontramos al llegar a este mundo y lo que vamos sembrando nosotros mismos favorecerá o limitará cada logro o fracaso, cada cambio, cada toma de decisiones, cada paso. La vida de cada persona está llena de posibles caminos. Los hay cómodos y rápidos, como una autopista de 8 carriles, sin sorpresas, sin grandes incertidumbres, con un paisaje constante que mantiene la vista al frente y da cierta seguridad. Los hay con curvas, subidas y bajadas, entre pueblos, lagos y montañas. Aquí cualquier cosa puede ocurrir. Incluso podemos llegar a un camino cortado que nos obligue a dar la vuelta, y eso puede ser buena o mala suerte, según se mire. Depende de lo que busquemos, de lo que queramos encontrar, de lo que necesitemos. Siendo niñas o niños, somos un poco esclavos de nuestro entorno y sus circunstancias, para bien o para mal. Nuestra existencia se inicia condicionada y vinculada a un estilo de vida concreto, unas costumbres, un lugar, unas personas, hasta que llega un momento en el que toca seguir nuestro propio camino, con las raíces que tengamos o con unas nuevas que regar día a día, con las alas que llevemos o con unas nuevas que bordar pluma a pluma. Es una doble responsabilidad. Depende de nosotros seguir o no por el camino que nos han dejado los de delante. Depende de nosotros también intentar allanárselo a los que vienen por detrás. Lucía y Rubén viajan por el mundo desde 2013. Van y vienen. Se vuelven a ir y vuelven a volver. El viaje fue una forma de huir de su anterior vida. Descubrieron que cambiar de paisajes les ayudaba a apagar el ruido del exterior para poder escucharse. A partir de entonces, empezaron a tomar decisiones vitales que estaban muy basadas en sus necesidades reales, en lo que encajaba más con su forma de ser y sobre todo de sentir. En 2016 se sumó un nuevo acompañante de viaje, su hijo Coque. En 2021 su hija Tindaya. Con el paso del tiempo entendieron que el viaje puede ayudar, pero no es la cura de todos los males. Los problemas no se quedan en casa. Si hay algo de lo que no se puede huir viajando a ninguna parte del mundo, es de uno mismo. Sin olvidar de dónde vienen, lo que más les importa es el momento en el que están y cómo cada decisión influye en el resto del camino. Todo lo vivido les trajo hasta aquí. Lo que hacen ahora puede que les lleve a donde quieren ir. Mucha gente piensa que la vida es solo un camino de ida, pero en realidad lo es de ida y vuelta. Cuando tienes hijos, vuelves a tu infancia, quieras o no. Te enfrentas a un espejo que te muestra lo bueno y lo malo que llevas dentro. Aflora el agradecimiento o el juicio, los traumas o la nostalgia, la incomprensión o la empatía, y a veces un poco de todo. Algunas personas se esfuerzan por analizar y replantearse cosas del presente que tienen su origen en el pasado. Con suerte consiguen encontrarle un sentido. Con determinación sanan las heridas e incluso cambian lo que haya que cambiar. Sin embargo, es difícil no justificar algunos de los comportamientos de las personas que nos han dado la vida o que se han encargado de nuestros cuidados. Tendemos a ser leales a nuestros mayores. Hacer lo contrario duele. Así de vulnerables y dependientes emocionales llegamos los seres humanos a este mundo, tanto como para sacrificarlo todo, incluso a nosotros mismos, para mantener así el vínculo con nuestras figuras de apego. El camino de la vida es el más incierto que existe y a la vez el más apasionante. No todo el mundo lo inicia igual, ni tiene las mismas oportunidades según se lanza a recorrerlo.
Por otra parte, y aunque nos quedemos parados, es un camino que nunca se detiene. Si miramos a nuestro alrededor con atención, todo está en constante cambio, queramos o no. Según avanzamos, cada persona se encuentra con diferentes experiencias, dificultades o aprendizajes. Cada silencio, cada conversación, cada momento, todo fluye e influye. Pasamos por etapas en las que lo tenemos todo claro y momentos de crisis existenciales que cuesta atravesar. Hay calma, hay conflictos, golpes de suerte, adversidades, imprevistos. Podemos sentirnos bien formando parte de un grupo o podemos perseguir la soledad. Somos intermitentes y cambiantes. La vida tiene una sola dirección, pero se le puede dar varios sentidos. Mientras estemos vivos, el aprendizaje y el crecimiento constante están ahí. La pregunta es si somos capaces de apreciarlo. Aunque hay tantas realidades como personas y no todo es blanco y negro, hay personas que crecen entre más espinas de las deseadas, con un camino incierto por delante, por el que es muy difícil transitar y sobre todo salir, pero a veces con determinación y apoyo se consigue, cortando de raíz, volando en otra dirección, mirando hacia adelante porque lo que se deja atrás es un lastre muy grande que no aporta nada. Las personas con un camino más allanado provienen de semillas plantadas con más cuidado, con cariño, con dedicación. De ellas se abre paso con fuerza, raíces con las que no perder el norte, recordar de dónde vienes y quién eres. Sin raíces puedes levantarte, pero con ellas es más fácil mantenerse de pie y no tambalearse tanto. De estas raíces florecen tallos largos en forma de principios y flores cuyos pétalos son valores. Raíces, tallos y flores cargadas de recuerdos, sonidos, olores y sabores, de voces reconfortantes que ayudan a reencontrar el camino si alguna vez te pierdes, de puertos a los que volver a recargar antes de salir a navegar de nuevo. A algunas personas, además, les han sido regaladas grandes alas para volar muy alto, para llegar muy lejos, para poder elegir su propio camino, siendo un yo al 100% que no le tiene miedo al mundo, sin culpa si las cosas no salen como se pensaba. Alas con las que poder buscar nuevos horizontes si el que hay delante no convence. Alas para echar a volar, cuando quieras, donde quieras, para ir, volver, para bajar y remontar con fuerza, para viajar hacia afuera y también hacia adentro, para quererse, para saberse querido, para aceptarse por saberse aceptado, para mirarse al espejo y decirse verdades como puños, para conocer sus luces y abrazar sus sombras con ternura. El legado, buenas semillas y profundas raíces. El regalo, fuertes plumas y potentes alas. Quizás lo que a cada persona le viene primero al mirar atrás son pequeños recuerdos y algunas sensaciones, instantáneas a modo de flash visual que se pueden reproducir mentalmente una y otra vez. Unas positivas, puede que otras no tanto. El porcentaje de unas y otras y sobre todo lo que supusieron en aquel momento son las provisiones que cargas en la mochila para empezar a caminar por la vida. También es cierto que las tradiciones y costumbres que asumes o te gustan por el simple hecho de haber nacido en un lugar te marcan inevitablemente. Definen en gran parte tu forma de entender el mundo. No son ni mejores ni peores que otras, son las que te han tocado. Y así se forman todos esos lazos invisibles que no te puedes arrancar por muy lejos que estés o por muchos años que vivas fuera de donde naciste. Un cable de vida enganchado dentro de cada cual a algún lugar, pero sobre todo a una serie de personas cuya misión era protegerte y cuidarte y cuyo resultado se mantiene en la distancia e incluso en el tiempo. Algunas de nuestras heridas y traumas más profundos se forjan en la infancia.
muchos de los cuales quedan enterrados en nuestro subconsciente para evitar el dolor que supusieron en su momento. Sin embargo, el cuerpo tiene memoria. En él podemos encontrar los síntomas que reflejan esas vivencias, enfermedades psicosomáticas, miedos, ansiedad. Son dolencias que traen a la luz esos traumas que fueron silenciados en su momento y que todavía necesitan ser contados. ¿Cómo sería mi vida si hubiera nacido en la otra parte del mundo? ¿Cuáles serían mis sueños? ¿Tenemos manera de tomar decisiones completamente libres sin que nuestro entorno social y nuestra cultura tengan nada que ver con ello? Seguramente la gran mayoría de las heridas que tenemos nosotros como personas adultas, como madres, padres, las encontramos o tienen su raíz en la infancia y en la adolescencia. La gran mayoría de los traumas se producen ahí. ¿Por qué? Más que nada porque es el momento de la vida donde nuestro cerebro, donde nuestro cuerpo es mucho más vulnerable. Con lo cual es más probable que haya trauma en la infancia que en la etapa adulta. Si nos centramos en el trauma, nos encontramos con dos tipos de trauma. Hay traumas que son simples y hay traumas que son complejos. El trauma simple es lo que todo el mundo reconoce como un trauma. Si preguntamos a cualquier persona de la calle, oye, ¿qué es un trauma? Te dice, bueno, un trauma es una situación emocional, una situación súper estresante, donde una persona se ha encontrado sin recursos, y ejemplo sería un abuso sexual, un accidente de tráfico, donde estuve a punto de perder la vida, un desastre natural. Todo eso son situaciones que el 100% de la población reconoce como traumáticas. Pero esto solamente supone un 10% de los traumas. La inmensa mayoría, la gran mayoría de los traumas son traumas complejos. Es una situación donde, de una manera normalizada y de una manera habitual, yo he vivido una situación que ha sido muy estresante. Cuando mi mamá y mi papá, siendo yo muy pequeño, y yo les manifestaba lo estresante que era ir al instituto o lo difícil que era la relación con mis amigos, lo mal que lo pasaba en el colegio, por ejemplo, ellos no me hacían caso, me decían que no era para tanto, que no fuera exagerado. El trauma complejo sería algo parecido a, metafóricamente, cuando programamos, ¿no?, como un tubito que va haciendo caer una gotita de agua en nuestro cráneo cada segundo. Al principio seguramente las primeras gotitas te pueden hacer gracia, pero cuando cada segundo de tu infancia y tu adolescencia has estado recibiendo una gotita, llega un momento en que esa gotita erosiona y te hace un agujero. Y esa es la herida, ¿no? Ese es el trauma psíquico. Bueno, yo estoy convencido de que absolutamente el 100% de la población ha sufrido traumas, yo el primero, ¿no? Todos tenemos traumas en la infancia. ¿Por qué? Pues porque somos una especie tremendamente vulnerable, donde situaciones estresantes, donde emociones que nos han inundado y donde encontrarnos con un adulto de referencia que se haya hecho cargo de lo que ha sucedido, le haya puesto un nombre y lo haya gestionado adecuadamente, eso no es tan sencillo, ¿no? Con lo cual todos tenemos esos pequeños nudos metafóricos en nuestro cerebro, en nuestra psique, que implica que ha habido un acontecimiento traumático. Podemos encontrarnos en niños, por ejemplo, niños que comían bien, de repente empiezan a comer muchísimo, ¿no?, debido a esa ansiedad, porque no han integrado, no han gestionado adecuadamente ese trauma. O niños que dejan de comer. Niños que dormían relativamente bien, ahora de repente duermen fatal, se despiertan mucho, tienen pesadillas, sienten mucho miedo a la hora de que su mamá y su papá se vayan a la habitación de al lado al dormir y que ellos se queden solos. Con niños que iban suficientemente bien, o iban bastante bien en el colegio, y de repente las notas escolares ¡bum!, pegan un bajón. Niños que se relacionaban bien con sus compañeros, niños que se relacionaban bien con sus padres, de repente pasa algo ahí, ¿no? O que lo veamos más ensimismado, más metido en sí mismo, porque ahí aparece el gran síntoma del trauma, que es la disociación. La disociación no es más que, este es el concepto técnico, ¿no?, pero la disociación no es más que una desconexión, donde yo me desconecto no solamente del entorno en el que estoy, mi familia, mis amigos, mi equipo de fútbol, sino que me desconecto de mi cuerpo y me desconecto de mis emociones. ¿Por qué? Porque la situación que yo he vivido ha sido tan estresante, ha sido tan desreguladora, y además no me he encontrado con alguien, con algún adulto que se haya hecho cargo de mí, que como no tengo esos recursos, lo mejor que puedo hacer es desconectarme. Y así evito, no es que evite sufrir, pero es como si estuviera mirando a otro lado cuando en realidad la herida la tengo aquí, ¿no? Por eso, cuando ese niño lo esté pasando mal y sienta esa emoción, la emoción tiene que ser permitida, tiene que ser validada. 2, hay que ponerle nombre a esa emoción. Cariño, lo que te pasa es que sientes mucho miedo. Cariño, lo que te pasa es que sientes mucha vergüenza por la exposición que tienes que hacer mañana delante de tus compañeros en el colegio. Y darle una narrativa, ¿no?, que es lo que estamos haciendo. Te voy a explicar por qué has sentido miedo, te voy a explicar por qué has sentido rabia, te voy a explicar por qué
es probable que mañana en clase sientas vergüenza. Si yo como adulto lo que hago es que le valido esa emoción, le pongo un nombre y le doy una narrativa, estoy yendo en contra de lo que se conoce como la ley del silencio. La ley del silencio es lo que convierte un acontecimiento estresante en un acontecimiento traumático. Entonces, si yo hablo, si yo narro, si yo miro incondicionalmente a mi hijo, la probabilidad de que no se convierta en traumático es mucho mayor. ¿Qué hacemos ante una situación que al niño le desregula y le hace sentirse mal? Miramos a otro lado. Cuando el niño lo pasa mal, mira cariño, vamos a ese parque que hay unos columpios súper chulos, y lo que estamos haciendo es anestesiarle las emociones. Lo que estamos haciendo es impedirle sentir su rabia, sentir su tristeza, y es fundamental que lo sientan. Entonces el síntoma estrella del trauma es la disociación. Relaciones que te cuentan que no, yo la relación que tenía con mis padres era fantástica, era estupenda, y a medida que vas quitando las capas de la cebolla te vas dando cuenta que aparentemente era una relación muy afectiva, muy cercana, muy amorosa, pero luego no es así. Y eso es uno de los síntomas del trauma. El hecho de que yo como adulto, al echar la vista atrás, desde bien chiquitito, como mecanismo de defensa, he tenido que idealizar, he tenido que tapar y he tenido que huir de una relación con mis padres que era, no sé si era muy fría, si era maltratante, si era abusadora, si era sobreprotectora. Es decir, hay muchas aristas ahí, muchas opciones, pero como era tan doloroso para mí, con 3 años, con 5 años, con 7 años, con 10 años, yo lo tuve que disfrazar de una manera inconsciente. Y yo tenía una buena relación con mis padres, aparentemente. Y esa es la narrativa que yo me he dado como mecanismo de defensa. Y cuando llego con 40 años a consulta y me preguntan, ¿qué tal la relación con tus padres? Fantástica, estupenda, muy bien. Y a medida que vamos echando la vista atrás y dejamos el qué te pasa y nos centramos en el qué te pasó, el paciente se da cuenta. Además, esto es de repente. El paciente llega un día a la consulta y te cuenta que ha conectado con algo que vivió o con muchas cosas que vivió. Entonces, el síntoma esencial es la disociación, esa desconexión, que sigo estando con 40 años, pero cuando era pequeño, ese fue mi mecanismo que me permitió sobrevivir, que me hizo creer que la relación con mis padres era fantástica, que me hizo creer, como con el desarrollo evolutivo, ¿no?, que yo estaba en la mejor familia que podía estar. Y eso lo piensan y lo sienten todos los niños, sean sus padres bien tratantes o sean sus padres maltratadores. ¿Por qué? Porque es un mecanismo de defensa. Y ese es el síntoma esencial, ¿no? Que el adulto, con ayuda o con algo que ha sucedido en su ambiente, diga, aquí está pasando algo. Para mí la principal herramienta para superar el trauma es la consciencia. Pero claro, esto es muy difícil, que una persona sea consciente que lo que yo he vivido cuando era pequeño es una situación traumática, es muy difícil. Es muy difícil porque estamos constantemente huyendo hacia adelante, porque nadie quiere echar la vista atrás, y no solamente por eso, sino que reconocer que lo que tú viviste en tu infancia fue duro, fue doloroso, fue vergonzante, eso no es algo que nos guste, ¿no? Entonces es tremendamente difícil. Pero no podemos enfrentarnos a un monstruo, ¿no?, metafóricamente hablando, no nos podemos enfrentar a nuestros fantasmas y a nuestros traumas si no hay un mínimo de consciencia de que me pasa algo y de que necesito ayuda, y un mínimo de motivación. ¿Dónde está mi niño? ¿Quién ha venido? ¡Uy! Tiene que estar aquí. Y esto es para enganchar el pelo. Nacemos absolutamente conectados a nuestro cuerpo y a nuestras necesidades. Una vez fuera del útero materno, empiezan a ponerse en juego otra serie de factores que influyen en la construcción de nuestra identidad personal. La cultura, el género, el funcionamiento de nuestra estructura familiar, el tipo de apego generado con nuestros progenitores, el lugar en el que nacemos y crecemos, son componentes que influyen en nuestro desarrollo, en cada una de las etapas vitales por las que vamos pasando y que, como consecuencia, van a construir nuestra identidad. Una identidad cambiante, fluida, elástica, que va modificándose a lo largo de toda nuestra historia vital y que en un mundo en el que estamos rodeados de diversidad en todos los ámbitos, está cada vez más presente. Mis raíces están repartidas entre Tenerife, Barcelona, Gran Canaria y Madrid. Estuve en 4 colegios, lo cual para la época, y puede que aún hoy, fueran muchos. El cambio y la adaptación
siempre han formado parte de mi vida. Nueva casa, nuevos amigos y vuelta a empezar. Aunque hoy en día mi vida es el viaje, siempre que puedo vuelvo a esos lugares, a recolectar sensaciones paseando de nuevo por aquellas calles en las que viví de pequeño, fachadas mutantes que ahora parecen más cortas y estrechas que entonces. Aquel enorme terreno donde jugábamos al fútbol hoy es un parking. La pastelería donde me regalaban algo cada vez que entraba, una peluquería. La tienda donde decíamos apúntamelo y nos fiaban, un banco que no se fía de la gente. El bar de la esquina donde hacíamos el aperitivo los domingos, una casa de apuestas. Cuando eres niño y si el entorno es favorable, todo parece fácil. Sientes que puedes conseguir cualquier cosa. Eres invencible. El tiempo está de tu parte. Pero realmente no eres consciente de los escudos que llevas alrededor o de la capa que llevas a la espalda y con la que tocar la luna parece depender solo de ti. Ahora, desde aquí, veo lo complicado que tuvo que ser acompañar mis primeros años de vida porque siento lo difícil que es hacerlo con nuestros hijos en estos momentos. No te das cuenta de lo complicado que es ser padre o madre hasta que lo eres. Por un lado, están todos los sacrificios y renuncias personales que haces. Por otro lado, se trata de una aventura titánica para la que no hay instrucciones. Gracias mamá y papá por todo lo que hicisteis. Como pudisteis, como os salió. Hoy, nuestra misión es darle a nuestros hijos la confianza y el espacio que necesitan para que puedan ser. La lista es larga. Estar presentes cuando hace falta, no perder los nervios, permitir el juego, avivar su creatividad, no coartar su libertad o su imaginación, aplicar límites de forma adecuada, no empeorar según qué situaciones con castigos, conceder, negociar, explicar, librar las batallas justas, educar, acompañar. Y todo eso desde la calma y el amor. Suena bien, pero no es nada fácil y es muy, muy cansado. Educar es una tarea interminable y constante para la que no se está suficientemente preparado. Y a la vez, si atendemos a nuestros instintos más primarios, deberíamos sentir que estamos 100% capacitados. Deberíamos comprender que el fallo forma parte del propio proceso. Pero para eso, para fallar, tampoco estamos preparados. Hay momentos en los que sientes que el día a día te golpea una y otra vez. Y piensas, no puedo, es que no puedo. Pero si todo está bien por dentro y tienes las herramientas necesarias, luchas contra la adversidad y antes o después acabas viendo los frutos. O eso espero. Es como esa interminable marea que ola a ola golpea incansable un acantilado aparentemente inamovible. Para mí, una metáfora visual de lo que supone la crianza la mayoría de las veces. Cuando el mar viene revuelto y desatado, toca resistir hasta que todo pase. De la misma forma, me doy cuenta de que la roca, por dura que parezca, se amolda, se redondea, se adapta. Los hijos son un fiel reflejo de nosotros mismos que, por otro lado, nos hace mejores. Son un auténtico máster en desarrollo personal. Si tienes ganas de cambiar patrones, desmontar inercias que han dejado de tener sentido, o encontrar tus áreas de trabajo, la paternidad puede ser una actividad completamente transformadora, para bien o para mal, dependiendo a quién le preguntes, claro. Tendemos a lo fácil, a hacer lo que supuestamente hay que hacer sin cuestionarnos nada. Es lo más cómodo y socialmente aceptado. Pero, ¿es eso lo mejor para nosotros? ¿Y para los que vienen detrás? ¿Son realmente las enseñanzas que les queremos transmitir? Es más fácil no cuestionarse tanto lo que ocurre a nuestro alrededor, no darle tantas vueltas a todo, distraer necesidades primarias con entretenimiento y dejar que pase el tiempo hasta que ya sea tarde. Es como escalar una gran montaña. Normalmente el camino más escarpado y largo, o al menos el menos concurrido, suele esconder un regalo al final. Dentro de cada uno de nosotros existe una lucha oculta, la del yo civilizado versus el yo salvaje. Según te hayan educado, serás más rebelde o más sumiso, más escéptica o más crédula. Te dejarás llevar más por la masa o solo por tus convicciones y formas de entender la vida. Te cuestionarás todo lo que escuches o leas o sencillamente harás lo que te digan. Quizás deberíamos preguntarnos, ¿qué queremos realmente para las próximas generaciones? ¿Queremos que mantengan el mundo que les dejamos tal cual? ¿O preferimos que, a ser posible, hagan de él un lugar mejor? ¿Queremos que la infancia acate todo aquello que se les dice por poco sentido que tenga? ¿O preferimos que tengan la personalidad suficiente para decidir por ellos mismos? ¿Queremos que respondan a nuestras expectativas o que busquen su propio camino? ¿Estamos capacitados para que sencillamente sean? ¿Queremos construir un mundo en el que la diversidad sea un valor que nos impulse hacia adelante como sociedad?
o preferimos la estandarización con las consecuencias y la pérdida de oportunidades que eso conlleva? Y puestos a analizar, ¿acompañamos igual a niños y a niñas en su desarrollo? ¿Les vestimos con los mismos colores? ¿Les hablamos con el mismo tono? ¿Les ofrecemos los mismos juguetes? ¿Les permitimos los mismos comportamientos? ¿Les damos la misma información con nuestro ejemplo vital sobre la aceptación y el respeto de su propio cuerpo a unos y a otras? Venga, vamos a comer algo. Vamos. Vamos a comer algo. Venga. Ole, ole. Pues me lanzo de cabeza. Pues me lanzo de cabeza, ya te veo. Tindaya, ¿vamos a columpio? Recuerdo la vez que Coque me pidió que le comprara una camiseta de unicornio brillante. Tuve ese típico miedo a que alguien le dijera algo sobre ella. Le dije que era una camiseta de niña, así como con la boca pequeña. Te das cuenta de lo mucho que pesa el entorno social en una situación como esta. Coque me respondió: vale, entonces yo soy una niña. Así que le compré la camiseta. Se la puso varias veces y la verdad es que nadie le dijo nunca nada. Pero cuando van cumpliendo años ya se empieza a complicar cada vez más, en el caso de los niños, encontrar ropa que no sea de superhéroes, en colores más oscuros o con muchísima carga de azul, y de niñas que no sea ajustada, cortita, con colores pastel. Se puede entrar en una tienda y rápidamente detectar cuál es la sección de niñas y cuál es la de niños solo por los colores. El comportamiento de las personas en el parque es diferente en función de si piensan que la persona en cuestión es un niño o una niña. Necesitamos saber si son o A, porque de alguna manera ya nos imaginamos qué cosas van o no a hacer, cómo hay que tratarles o qué esperar de ellos y ellas en función del sexo. Además de Coque, la vida nos ha dado también a Tindaya para que veamos la cara de la otra moneda. No hace mucho, en un parque, un padre estaba con su hija en los columpios. La pequeña iba vestida con ropa bastante incómoda y que claramente limitaba sus movimientos. De hecho, él también lo hacía. Le decía frases que la hacían de menos, del tipo «te vas a caer», «por ahí no». Y lo más impactante fue que, viendo a Tindaya hacer cosas más arriesgadas y tomando sus decisiones, decidió que era un niño. «Deja pasar al niño que se va a tirar por el tobogán». No pudo clasificarla. Bueno, sí. Decidió que era un niño capaz y su hija no. Y este tipo de mensajes y comportamientos que son fáciles de ver en los demás, los cometemos nosotros también. Yo me veo a mí misma haciendo o diciendo cosas que tienen un claro sesgo de género. Yo he podido ser aquel padre en muchas otras situaciones. Mira. ¿Qué me traes, picón? A mis orejitas. A ver, hojas. A ver, a ver. Para escuchar la canción. Para escuchar la canción de las hojas. La diferencia entre sexo y género, básicamente, es el sexo es aquello biológico, ¿no? Con lo que nacemos hembra, macho, mujer u hombre, que es cómo se designa en las personas, y el género es la construcción social. Es todo lo que entendemos que tiene que ser una persona, expresarse, mostrarse a los demás, sentir, por haber nacido hombre o mujer. Entonces, por lo que peleamos es por abolir el género. ¿En qué podemos apreciar las diferencias a la hora de educar o de tratar a un niño o una niña por su sexo, que es al final el género? Pues comenzaría desde la gestación. Desde que sabemos si es niña o niño, nuestras expectativas sobre ese bebé ya son diferentes. Ya estamos pensando en un tipo de nombre, si es niña o si es niño en general, aunque cada vez hay más nombres unisex, digamos, o mixtos. Estamos pensando en una decoración de la habitación, estamos pensando de forma muy sutil a veces en cosas que van a hacer con nosotros o con nosotras, de aficiones, o le voy a llevar a mi hijo al fútbol o va a ser de este equipo como yo, o vamos a hacer juntas esta actividad, ¿no? Pero cuando nace ya tiene una habitación decorada, muchísimas veces muy estereotipada en colores, ya tiene ropa comprada, también estereotipada. Estereotipada me refiero a que se ha asignado un color para cada sexo, en dibujos, en mensajes, en los que dirigidos a niñas son flores, corazones, mariposas, cosas dulces, románticas, mensajes que aluden a la belleza o a ser buena o cute,
y en los niños a la aventura, a ser líder, a ser el jefe, a algo mucho más movido y nunca a cuidar y a lo suave. Entonces parece una tontería, pero al final desde que nacen están recibiendo ese tipo de inputs en su ropa, en sus juguetes, porque en los packaging y el propio juguete ocurre lo mismo, solo ven niñas en los juguetes que están dedicados al cuidado. Ahora empieza a aparecer en algunos catálogos niñas y niños, pero el packaging sigue siendo rosa y el packaging de los niños sigue siendo azul o oscuro, pero lo vemos en cosas tan obvias como la ropa. Cuando van creciendo, la ropa de los niños es más ancha, a igualdad de talla, no tiene estrecheces, no tiene cosas que aprieten, no tiene volantes o cosas que incomoden. Muchas prendas de niña no tienen bolsillos, que luego esto lo vemos las mujeres también, cuesta muchísimo encontrar un pijama de mujer con bolsillos. Cuando ya somos hombre y mujer sí que tenemos diferencias corporales, entonces necesitamos que la ropa no sea unisex, porque unisex significa al final un saco que vale para todo el mundo y en general ese saco está más pensado en el hombre. Es decir, para tu pecho, tu cadera o el culo, que son formas femeninas, esa prenda unisex no ha sido pensada. Son los disfraces, por ejemplo, si buscas un disfraz y en el buscador y pones de niña, da igual, bombero, policía, Pikachu o personajes que nunca han tenido falda, existen todos esos personajes con falda. Entonces una niña quiere disfrazarse de policía y las policías no van con falda, ni los hombres ni las mujeres. Pero es muy curioso, por ejemplo, cómo niñas y niños pequeños en preescolar, cuando han dicho niños al recreo, las niñas no han salido. Al principio, digo al principio porque luego te acostumbras a que no te nombren, pero cuando tienes 4 años no te das por aludida y dices, no, pues salen los niños. No, me refería a todos. Entonces este masculino genérico que tenemos culturalmente en nuestra lengua, en otras lenguas no está tan extendido el masculino genérico y sí que tienen neutros, es un masculino excluyente. No es todo el rato decir niños y niñas, que también para quien quiera meter ahí la crítica, ¿no? Pues, pero en el caso de niñas y niños a mí sí me gusta desdoblarlo cuando me refiero directamente con mis hijos o con otras personas pequeñas, porque se las nombra y es muy importante sentirte nombrada. ¿Qué podemos hacer para educar sin estereotipos? Lo primero es ser conscientes de que existen esos estereotipos, ampliar la mirada para reconocerlos y en nuestro entorno y en los entornos cercanos, hablar de ello con nuestras hijas, con nuestros hijos, con la pareja, con el entorno para detectarlos y especialmente con niñas y niños a mí me gusta mucho jugar un poco a detectar el estereotipo cuando vemos un anuncio en una marquesina, cuando alguien ha hecho un comentario en una tienda, la persona que te atiende ha dicho algo que ha estado estereotipado, pues luego yo lo reflexiono con ellos. ¿Os habéis fijado en este mensaje, cómo lo ha dicho y por qué hacia ti o hacia ti? Muy importante la selección de la ropa, que sea siempre funcional y cómoda para niñas y niños, que les permita el movimiento y que no estereotipe en la medida de lo posible, pues en colores, en mensajes. Los juguetes, por supuesto, fomentar juguetes. Hay muchísimos juegos que no están estereotipados. Acudir a tiendas especializadas de crianza que ya han hecho esa selección previa, si no quieres molestarte tú. Muchísimos juegos al aire libre, de actividad física, que sigan utilizando las manualidades los niños chicos a partir de los 6 años, que muchas veces dejamos de regalar cosas de manualidades que implican quietud y un espacio de tranquilidad en los chicos y en las chicas potenciar lo contrario, o sea, los juegos que no sean de cuidado especialmente, que es lo que les va a llegar siempre. Abrir el abanico también a otras diversidades, o sea, muñecos racializados, cuentos sobre todo tipo de familias, de culturas que abran un poco la mente, por supuesto de educación emocional. Y al final elegir también las pelis, dibujos animados, series documentales según la edad que puedan romper estereotipos. Y luego pedir al entorno que respeten esas decisiones familiares, que también es muy importante. Y en la medida de lo posible mantenerlas con el cole, ¿no? Hablar con el cole para que se hagan actividades que rompan estereotipos, que no se segregue por sexo, por supuesto, a la hora de hacer una actividad u otra, y que se trabaje por tener patios inclusivos, que eso también es muy importante,
que al final es patios en los que todo el mundo se sienta pensado a la hora de hacer una actividad, ¿no? No que el fútbol acapare el 90% del espacio y quien no quiera jugar, niñas la mayoría y muchos niños que no quieren jugar, de repente se ven relegados a los márgenes, que implica no moverse o estar quietecito en una esquina en una actividad mucho menos activa, ¿no? Plantas que hablan, animales que cantan. Toma. Como padres y madres y con las herramientas que tenemos, hacemos lo que podemos o lo que creemos que es mejor, y así con cada forma de hacer las cosas se establecen las raíces de cada familia. Unas raíces quedan más o menos firmes con el paso del tiempo y las generaciones. Probablemente dejarse llevar por lo que supuestamente hay que hacer, cuando va en contra de nuestros instintos, es una especie de bajada de brazos. Es caer una vez más en el es lo que hay, siendo menos libres. Es renunciar a nosotros mismos y a lo que sentimos que es mejor para nuestra familia, acatando lo que un sistema que pone el consumo en el centro ha decidido que es lo mejor. Planteado así, de una forma tan cruda, escuece. Pero quizás deberíamos preguntarnos por qué nos molesta escucharlo y, en su lugar, invertir esa energía en tratar de cambiar la situación. No deberíamos perder la iniciativa pasando por ese embudo que nos intenta tragar para acabar nadando en esas aguas tranquilas y sin olas que algo o alguien calienta poco a poco y que acabarán con nosotros sin darnos cuenta. Y lo peor, el no luchar contra ello nos convierte en cómplices de todo y hace menos libres a quienes vienen detrás. En todo momento, antes, durante y puede que después, en cualquier meandro del camino o punto de inflexión vital, lo normal es preguntarse, ¿estamos haciendo lo que consideramos que hay que hacer en este momento o no nos queda otra? ¿Tenemos una vida que nos cuida en sintonía con nuestros ritmos vitales y de los de nuestra familia? ¿O una vida de la que necesitamos salir cada poco para coger oxígeno y soportar que el día a día no se nos lleve por delante? A menudo nos preguntamos si hay vida inteligente ahí fuera y nos olvidamos de que estamos rodeados de ella. Venga, a ver quién llega más lejos. Muchas personas no tienen el privilegio de poder hacerse esta pregunta para poder elegir, y muchas otras, aunque sí podrían hacerlo, prefieren mirar para otro lado y seguir la inercia que les lleve donde les lleve. No se trata de quemar el mundo, pero desde la reflexión y la consciencia de todo esto, podemos decidir tener en cuenta pequeños cambios que acaben marcando una gran diferencia en nuestras vidas. Ser como somos no solo depende de lo que nos dio quien nos trajo al mundo y el vínculo que supone, influye el resto de personas que nos rodean, familiares, amistades y relaciones personales que cuanto más lejanas son emocionalmente, más nos sacan de este pedestal en el que crecemos y más nos exponen sin protección alguna, recolocándonos una y otra vez. No recibir las concesiones y el apoyo a ciegas que tenías de cuna es un trago complejo que todo el mundo tiene que cruzar. También condiciona el entorno. Cuanto más cemento, más encerrados y aislados socialmente estamos, más desconfiadas, más inseguras, más consumistas. Cuanto más verde, todo lo contrario. La naturaleza, esa que todo lo sabe y que tanto nos enseña constantemente, esa que todo lo mueve y todo lo cambia, única, a veces reconfortante, otras violenta, un espacio que perseguir para volver a los orígenes, un cúmulo de fenómenos y lugares que respetar, admirar y cuidar. Allí donde las raíces y las alas son una sola cosa, donde todo está en continuo cambio y nada permanece. Y así, con todos esos ingredientes, van pasando las generaciones, a veces dando un paso atrás, otras 2 adelante, errando para mejorar, destilando la especie, o al menos así debería ser, viajando desde A hasta Z, hacia una sociedad más despierta, más consciente, más humana. Tomar decisiones, elegir, avanzar, implica renuncias. A veces es necesario cambiar, pero también lo es aceptar.
Si durante la vida ha tocado remar siempre a contracorriente o incluso si se ha tenido todo a favor, llega un momento en el que toca preguntarse cosas. Preguntarnos si a donde nos han llevado nuestras circunstancias es el sitio donde queremos estar. Aunque a muchas personas les parezca bien, aunque a otras no se lo parezca tanto. Es necesario preguntarnos si queremos seguir por ahí, porque a lo mejor nuestra dirección es otra. Porque sencillamente nos atraiga más, nos libere o nos interese. Cuesta enfrentarse a esa realidad, cuestionar las raíces, el entorno. Cuesta reinventarse y volar, buscando otros horizontes, incluso si no queremos ver o escuchar todas esas señales que aparentemente nos dicen que vamos mal. Cabin crew, please complete your service and start preparing the cabin. Aunque en el cielo no hay senderos ni señales, también está lleno de caminos. Volando puedes llegar a lugares inesperados. Destinos reveladores fuera y dentro de ti. Todo es posible, nuevo, hipnótico. Mariposas en el estómago que dan vueltas agitando sus colores continuamente. Nervios, incertidumbre, sorpresa. No se trata solo de un mundo por descubrir. En la mayoría de los casos, se trata de conocerte a ti mismo, de lo que eres capaz. Se trata de ponerle cara y ojos a tus aptitudes, tus carencias, tus prejuicios, pero también de darle la mano a un enorme abanico de posibilidades. No hay montañas infranqueables, no hay mares que te corten el paso. En el cielo, el límite eres tú. El poder de encontrar un nuevo sentido a todo es solo tuyo. Echar a volar por primera vez supone continuar el camino por el que te llevaban en brazos y ahora hacerlo tuyo. Ya llevabas una dirección, pero la posibilidad de lanzarte a descubrir nuevos senderos depende de ti. Incluso si quienes más te tenían que querer no estuvieron a la altura o te fallaron de alguna manera porque pensaron más en ellos mismos que en ti, ahora tienes una segunda oportunidad. Abrir la mano y dejar volar cuesta mucho. Más que el hecho de lanzarse a volar en sí mismo. Permitir, soltar, confiar. Fue un derecho que le pedimos en su día a nuestra madre y a nuestro padre. No todos somos ni seremos padres, pero sí somos o hemos sido hijos. ¡Socorro! Otra vez. Otra vez, venga. A ver cómo... Ah, vale, una y ya. Volar alto no tiene por qué significar tener éxito en la vida acumulando incontables cantidades de dinero o logrando un gran reconocimiento social. Tampoco tiene que estar relacionado exclusivamente con irse muy lejos y no volver nunca. El significado de éxito puede ser muy diferente para cada uno. Hay gente que ha hecho cosas muy importantes sin moverse del sitio para su familia o su comunidad. El talento, la iniciativa, el liderazgo, el ansia de crear o transformar las cosas, son valores con los que nacemos y eso, sin duda, ayuda. Pero seguro que alguien, un día, encendió la chispa. Tengamos hijas e hijos, o no, nunca sabremos hasta dónde o en qué medida podemos llegar a inspirar a alguien. Por algo dicen que los seres humanos somos maestros y aprendices unos de otros. Aunque no todos vinimos al mundo con la intención de cambiarlo, sí podemos tener el interés por hacer que éste sea un lugar mejor en la medida que podamos. No tenerle miedo a lo desconocido, no desconfiar de los iguales que conviven en este planeta con nosotros, es importante. Eso sí, ese interés por descubrir qué hay más allá y por ver hasta dónde puedes llegar, es más fácil si alguien te acompaña al principio en ese camino. En muchos países animan a los jóvenes a que hagan algún viaje largo por el mundo. Aunque padres y madres se queden con el corazón encogido en casa, tienen claros los beneficios que supone. Viajando, aprendes a solucionar problemas inesperados constantemente, a manejar un presupuesto reducido, a orientarte, a negociar, a comprender otras formas de entender la vida, a tener más perspectiva con el lugar de donde vienes y más querencia por los que visitas, a valorar lo que tienes y lo que no. Aprendes a adaptarte, a perder el respeto al cambio, a manejar las despedidas, a saber que aunque pertenezcas a un lugar, tu casa puede estar en cualquier parte. Aprendes a detectar nuevos intereses y recibir cientos de estímulos. Si me miro a mí mismo, en ningún colegio, en ningún libro, en ningún momento de mi mundo conocido, aprendí tanto como viajando por el resto del mundo.
En mi mundo era el hijo mayor, el que vestía de negro en el trabajo, el del café con sándwich mixto en el bar de la esquina. Tenía varios yos por los que la gente me conocía. Viajando, me quité todos esos títulos. Dejé de ser aquella persona a la que preguntar por un buen restaurante o que podía hacerle el logo a una empresa. Me quité de encima aquella faceta en la que me había ido encasillando para mi entorno e incluso para mí mismo. Volando por el mundo, perdí todas aquellas etiquetas que me habían acompañado durante tanto tiempo. Es puntual, es trabajador, es constante. Perdí los papeles. Nadie me conocía, nadie esperaba nada de mí, ni mucho ni poco. Y eso hizo que me atreviera más, que me lanzara más, que soltara más. Al volver, en lugar de preguntarme quién de las dos versiones era en realidad, me empecé a preguntar quién quería ser. Eso es volar alto para mí. Viajando, puedo hacer lo que quiera y por eso lo hago, porque me salgo del papel. Puede que haya sido algo egoísta y no haya tenido tanto en cuenta que mi familia me iba a echar de menos si me iba un año, o que se preocuparían por mí si me iba a un país supuestamente peligroso. Además de su comprensión, me dieron todo su apoyo. Unas alas invisibles con las que perdí los papeles y el miedo al mundo. Espero estar a la altura si algún día me toca hacer lo mismo. Quizás cada vez se le esté dando menos importancia a encontrar personas que nos ayuden a descubrir nuestras pasiones y que nos acompañen en ese proceso. Una profesora, un familiar, un vecino, alguien que vea y nos acompañe en el desarrollo de esa magia que todos tenemos dentro, pero que a veces no somos capaces de detectar a tiempo por nosotros mismos. Todo el mundo piensa en lo importante que es recorrer su propio camino. Confiamos en tomar la mejor decisión en cada bifurcación que nos encontremos, creyendo que somos responsables al 100% de la misma. Pero en la mayoría de los casos no es del todo así. En parte actuamos, nos movemos y decidimos por lo que ya somos, aunque también nos mueva lo que queremos ser. Vale. Sí, hoy en día el autoconocimiento se está democratizando, se está normalizando y quien más o quien menos, cada vez las personas están mucho más abiertas a mirar hacia adentro, a conocerse, a sanarse, a transformarse. Y todo esto está pasando porque estamos tocando fondo como civilización. O sea, estamos pasando la noche oscura del alma, sobre todo en Occidente. Hay una decadencia moral, ética, de valores. Se dice la peña está fatal. O sea, hay mucho descentramiento, mucho narcisismo. La gente cada vez con más vacío, más ansiedad, más estrés, más depresión, ¿no? Y más infelicidad. Y entonces realmente pues, lo que hace que una persona cambie, lo que hace que una persona sienta la necesidad de conocerse, muchas veces es llegar a una saturación de sufrimiento. Y realmente hoy en día estamos llegando a esa saturación de sufrimiento colectiva. Una de las principales consecuencias del autoconocimiento es que se produce un despertar de conciencia. Ser consciente es darte cuenta de que lo que piensas no es real. Tus pensamientos son ilusorios, son ficticios, son historias abstractas que no tienen sustancia real. Cuando despiertas, cuestionas tu mente, cuestionas tu sistema de creencias, cuestionas el falso concepto de identidad, ese personaje que te montaste para sobrevivir, para perpetuar este sistema, ¿no? Y entonces hacerlo revolucionario, que empiezas a saber quién eres, a creer verdaderamente en ti, a estar en contacto con tu verdadera identidad y empiezas a cuestionar el sistema. Empiezas a cuestionar la realidad normativa, lo que tú creías que era la verdad, la realidad de lo que te cuenta cada día esta sociedad, y empiezas de alguna manera, pues eso, a convertirte en alguien que, pues de alguna manera u otra, confronta el orden social establecido. Empiezas a cuestionar convenciones sociales de tu tiempo, empiezas un poco a encontrar tu propia forma de vivir, tu propia forma de pensar. Te conviertes en un libre pensador, que esto es lo último que quiere el sistema en el que vivimos. O sea, lo que interesa es gente dócil, pues inconsciente, aborregada, que se crea la versión oficial, ¿no? Porque es mucho más fácil de manejar, ¿no? Entonces, realmente, para mí el autoconocimiento tiene un componente, pues, activista, ¿no? Porque realmente es lo que hace avanzar, progresar realmente la sociedad en la que vivimos. Hoy en día se está produciendo una saturación de sufrimiento colectiva. Y frente a esta noche oscura del alma hay tres formas de afrontarlo. Hay casi 1 millón de seres humanos que se suicida cada año, ¿no? Que es una opción. Pues el ego ya no puede más de sí mismo y se quita la vida, ¿no? La segunda, que es la más común, es medicarse.
¿no? Pues ahí está toda la industria pues farmacéutica, pues con sus antidepresivos, sus ansiolíticos, que no hemos de demonizar, pero es una manera de tapar, de parchear. Y luego, evidentemente, todas las otras formas de adicción que propone el sistema durante 24 horas para tapar tu dolor, para no confrontar tu sombra, para no cuestionar tus creencias limitantes y no hacer algo muy doloroso, que es sanar tus heridas de infancia, ¿no? Tus traumas no resueltos. A partir de ahí, cada uno tiene sus parches, sus adicciones, y todos ellos consisten en mirar a otro lado para no hacer lo revolucionario que es mirarse a uno mismo, ¿no? Y ver realmente lo que está pasando por dentro. Y la tercera opción, que no tiene que ver con buscar alivio, sino con buscar una verdadera curación, es el autoconocimiento. El tema está en que al principio conocerse a uno mismo es doloroso, porque entras dentro de ti, sientes ese dolor, ves tus propias sombras y pues al principio es desagradable, pero en la medida que te vas trabajando, te vas sanando, pues a medio y largo plazo pues todo esto te permite reconectar con el bienestar que está dentro y transformar tu vida y tu mentalidad para siempre, ¿no? Bueno, en mi caso llevo más de 20 años comprometido con mi propio autoconocimiento. He probado muchas herramientas, muchos enfoques, muchas filosofías, y yo personalmente recomiendo el eneagrama de la personalidad, que describe a grandes rasgos tipos de personalidad. Te ayuda mucho a entender lo que es el ego, cómo funciona la mente, los pensamientos, la gestión emocional, a sanar heridas de infancia, ¿no? Y ya también hace un poco de puente entre la psicología y la espiritualidad laica, ¿no? Ese despertar de conciencia del que hablábamos, ¿no? También, evidente, es fundamental la meditación, el arte de estar en silencio, de observar tu mente, de respirar conscientemente, de no identificarte con el contenido psíquico que va apareciendo por tu mente y pues trabajar un poco esa quietud, ese silencio interior, ¿no? El fruto de la meditación es el mindfulness, la atención plena, que también pues tienes la capacidad de estar presente en el lugar donde estás para poder acoger con amor todo lo que vaya aconteciendo, ¿no? Y también aprender a regularte emocionalmente, ¿no? Aprender a sentir tus emociones, a sostenerte a ti mismo, ¿no? Y acompañarte, vivas lo que tengas que vivir, ¿no? Y a partir de ahí, para mí, todas las herramientas te llevan a adoptar una mentalidad de crecimiento. Es decir, extirpar el victimismo de tu mentalidad y aprovechar todo lo que te pasa en la vida para crecer, para evolucionar, para sanar, para transformarte, ¿no? La resiliencia. Y en este sentido, pues la filosofía del estoicismo, ¿no? De ver la adversidad como una ocasión de virtud, como una ocasión de aprendizaje. Cuando interiorizas el estoicismo, que está como subyacentemente detrás de todas las grandes filosofías espirituales, realmente hay un cambio de paradigma, un cambio de actitud frente a la vida, ¿no? Empezar a mirar la vida con mucha más complicidad. Y todo esto de alguna manera te lleva a reconectar con tu espiritualidad laica, porque para mí hay un desierto espiritual y realmente la sanación psicológica se culmina cuando reconectas con esta parte inmaterial, intangible, que realmente no se puede ver, pero sí se puede sentir, y es lo que le confiere un sentido trascendente a tu propia vida. A veces es inevitable perderse para encontrar. Así se producen los avances, cambiando cosas. Te sales del camino y aparecen nuevas posibilidades, nuevas opciones, nuevas metas. Si te gusta lo que ves, adelante. Y si no, no tienes más que volver al camino principal. Hay quien va por la vida sin red de seguridad, porque le gusta el riesgo, porque no tiene otra opción. Se lanzan al vacío siguiendo su instinto o su realidad. A veces tienen suerte, a veces no. Por eso es tan importante tener los pies en el suelo y mantenerse si el viento sopla muy fuerte. Por eso es tan importante tener la capacidad de poder remontar el vuelo, por muy descontrolada que sea la caída. Las niñas y los niños son una gran oportunidad de crecimiento personal. Su presencia y su forma natural de ser nos pone delante muchos puntos sobre los que podemos centrarnos para mejorar como seres humanos, si es lo que queremos. Esos momentos de incomodidad o reacciones que muchas veces en nuestras relaciones en el mundo adulto pasan más inadvertidas, los niños nos los ponen delante una y otra vez al tratar con ellos. ¿Qué sientes cuando les ves no hacer lo que les están pidiendo o no hacen lo que les estás pidiendo tú? ¿Cómo actúas cuando dejan de escucharte porque estás contando algo que les aburre y no disimulan como sí hacemos los adultos? ¿Cómo respondes cuando tienen necesidades diferentes a las tuyas?
de más movimiento, de exploración, o simplemente de cruzar un paso de peatones a un ritmo más lento que el nuestro, porque tienen las piernas más cortas. Es muy curioso cómo en países en los que hay muchos niños y niñas en todas partes, jugando, riendo, hablando fuerte, dando patadas a una pelota en cualquier sitio, a nadie le molesta. No encontramos carteles en las plazas de prohibido jugar a la pelota. Hay bastantes menos parques porque no se hace necesario lo de compartimentar el juego de la infancia. Uno de los entretenimientos de la gente mayor en esos lugares es ver a los niños y a las niñas jugar. Su vitalidad no es una molestia, es más bien un signo de buena salud. En todas las casas hay presencia de la infancia de una o de otra manera. Hay hermanas pequeñas, sobrinos, nietos. Las personas están acostumbradas a sus comportamientos naturales. A veces el pasado puede ser doloroso. Hay momentos que hemos enterrado mentalmente para que dejen de doler. Compartir tiempo con niños y niñas no hace más que levantar esas ampollas, pero a la vez es una oportunidad enorme de darle salida a todo aquello, analizar los porqués de esa falta de entendimiento con esta etapa que forma parte de nuestra propia vida, aceptarlo como parte de nuestra historia, aprender a convivir con ello, hacernos cargo de lo que sentimos y no perpetuar comportamientos de abuso de poder con las siguientes generaciones. Que resumiéndolo mucho, son todas aquellas reacciones recibidas en el pasado que hoy afloran cuando estamos con niños y niñas. Es difícil escuchar cuando nunca fuiste escuchada, tener paciencia cuando no la recibiste o ponerte en el lugar de un niño cuando nadie se puso en el tuyo. Por otro lado, es muy sencillo dirigirte con tono de superioridad a un menor si esa era la manera en la que a ti te trataron. Cada vez que tratas con un niño, te enfrentas a ti mismo, a tu pasado y a tu presente. Cada vez más, ser normal es no ser especial. Es más de lo mismo. Una sociedad estandarizada con un futuro sin evolución, sin sorpresas, sin inspiración. El verdadero propósito de la vida, entender lo que realmente importa y conseguir no ser seducido por lo intrascendente, es algo bastante difícil en un mundo en el que hay un constante bombardeo de impactos externos. Es complejo parar, cerrar los ojos, los oídos, para escucharnos por dentro. Con una sociedad que genera muchas necesidades materiales que sirven para tapar necesidades emocionales, o que ha convertido una necesidad tan básica como la que tenemos de alimentarnos en la aparición de múltiples trastornos y malos hábitos de consumo. Sabemos más que nunca sobre las emociones, pero a la vez tenemos más problemas asociados a la mala gestión de las mismas que nunca. A veces nos empeñamos en que todos tenemos que transitar el mismo camino, un orden cronológico vital de acontecimientos que nos llevará inevitablemente al éxito en la vida y a la aceptación del mundo que nos rodea. Sin embargo, la vida está llena de bifurcaciones, senderos e incluso atajos. No todas las personas nos dirigimos hacia el mismo lugar y no por ello estamos perdidos. Incluso estar perdidos de vez en cuando es algo necesario para recalcular la ruta, y es atreviéndonos a transitar nuestros propios caminos donde nos descubriremos a nosotros mismos. Queremos que nuestros hijos, que nuestras hijas persigan sus sueños, ¿pero perseguimos nosotros los nuestros? Seguramente la única forma que hay de enseñarles a hacerlo es haciéndolo. Es viviendo la vida con la misma pasión que nos gustaría que la vivieran ellos, dándole importancia y valor a lo que nos gustaría que le dieran ellos. Se trata de un ejercicio de autocrítica y honestidad, que en muchos casos es doloroso, pero que arroja mucha luz. La honestidad es un camino que lleva hacia lugares muy interesantes a la hora de poder tomar decisiones en la vida. Mirarse al espejo y saber si nos gusta lo que vemos o contarnos la verdad a nosotros mismos. Parece fácil, pero no lo es en absoluto. ¿Nos engañamos a nosotros mismos? Yo creo que sí, constantemente, continuamente. Creo que a veces somos conscientes y a veces no.
es que como la forma de ver las cosas y de vernos a nosotros y de ver al mundo depende de nuestra crianza, contexto, vivencias y cultura, creo que lo que vemos está completamente sesgado, ¿no? No sé si podría decirte que es la verdad lo que vemos, porque al final vemos todo desde un punto de vista, ¿no? Y no vemos lo mismo una persona que ha nacido y crecido en España que una persona, por ejemplo, que ha nacido y crecido en Japón. Por sus padres, por sus vivencias, por su contexto y su cultura. Y luego también, aparte de todo esto, está el tema de si nos han pasado cosas jodidas o fastidiadas en la vida, ¿no? Que entonces, a veces ahí sí que vienen como mentirijillas que nuestro cerebro nos hace para que podamos llevar mejor las cosas, o como para que podamos tirar hacia adelante, como que a veces igual se nos olvida alguna cosa. Entonces, creo que sí, que muchas veces nuestro cerebro nos engaña y nos hace creer cosas que no son. Creo que a veces puede ser por supervivencia y creo que el cerebro siempre lo hace para ayudarnos a sobrevivir, pero que a veces puede ser que nos resulte un inconveniente. La mejor manera de mejorar la relación con nosotros mismos es en terapia, pero para las personas que no puedan permitirse ir a terapia, pues lo que ayuda muchas veces es, aunque parezca una locura y nos digan que no tenemos que nuestra autoestima no debería basarse en los demás, que parece que hay una corriente súper individualista que dice que no tienes que tu autoestima no se debe basar en los demás, pues es que necesitamos personas que nos quieran bien también para nosotros podernos querer bien. O sea, una de las maneras que tenemos los seres humanos de querernos también viene de relacionarnos con personas que nos quieren bien. Porque imagínate que estás con personas que te están diciendo todo el día que eres una mierda de persona, pues obviamente tú vas a acabar pensando que eres una mierda de persona. Entonces, yo te diría que una de ellas sería relacionarnos con personas que nos cuidan, que nos tratan bien. Otra forma de mejorar la relación con nosotros mismos, pues podría ser cambiando la forma en la que nos hablamos. Esto muchas veces las personas piensan que es una gilipollez, porque dicen, uy, pero yo me hablo mal, pero a mí no me afecta. No narices, claro que te afecta. Pero estás tan acostumbrado a verte como el culo que cuando te hablas como el culo, pues no crees que no cambia nada. Pero si pudieras, cada vez que te dices qué torpe soy o qué inútil soy o no me van a querer, pudieras cambiar esas cosas por soy un ser humano, lo estoy haciendo lo mejor que puedo, le podría haber pasado a otra persona esto que me ha pasado a mí. Parece que no, pero eso poco a poco va haciendo que nuestras neuronitas, las conexiones que entran en nuestras neuronitas, hagan que cada vez sea más probable que nos hablemos mejor y que nos veamos mejor. Es decir, el cómo nos vemos a nosotros mismos es un reflejo también de cómo nos hablamos. Entonces, esto no se trata de ir al espejo y decir guapa, porque eso muchas personas no lo vamos a creer, pero sí el hecho de hablarnos como le hablaríamos a alguien que queremos, a nuestro hijo, a nuestro gato o a nuestra pareja. Y luego otra cosa para tratarnos bien a nosotros mismos podría ser también como cuidarnos o tratarnos como trataríamos a la persona que más queremos. Pues a la persona que más queremos le llevaríamos a cenar fuera, le llevaríamos a ver un concierto, le haríamos una ducha consciente, ¿no? Como notando las sensaciones del agua, le llevaríamos de viaje. Pues hacernos eso nosotros mismos. Que me apetece a mí llevarme a mí mismo al cine o si eso no me gusta, pues llevarme a mí mismo a cenar o darme yo sola una ducha relajante o llevarme a mí misma de viaje. Cambiar el chip ahí, ¿no? Como, ¿qué haría yo con alguien que quiero? ¿Qué le daría? Y eso dármelo a mí, incluso ir al médico, que muchas personas es como de, no, yo no voy a ir al médico, ya se me pasará, o ¿cómo me voy a cocinar si solo estoy sola yo en casa? Coño, pues te cocinas unas croquetas, ¿sabes? Porque si lo harías con alguien a quien quieres, pues es como también otra manera de quererte tú y de tratarte bien. O sea, nuestra mente crea contenido para ayudarnos a sobrevivir. Los pensamientos sirven para hacernos sobrevivir, aunque no lo parezca. Eso de que es buena idea volver con nuestro ex es en realidad nuestro cerebro intentando hacernos sobrevivir, aunque lo haga a veces regulinchi. Y entonces, la mente creando este contenido, nosotros podemos elegir entre atenderlo o no atenderlo, pero muchas veces no somos conscientes de que nos quedamos con algún pensamiento como enganchados, ¿no? Dándole vueltas. Esto es como cuando nos quedamos viendo esos vídeos en Instagram durante unos segundos. ¿Qué pasa? Nuestro cerebro dice, anda, ¿esto te interesa? Pues te lo voy a traer hasta en la sopa. Y es como que llega un momento en el que hay algunos pensamientos que nos rondan la cabeza, como por ejemplo, tengo que comprar patatas o yo qué sé, tengo que hacer un informe, pero sin embargo el pensamiento de lo que me ha dicho esta persona hoy en el trabajo, a ese le estoy prestando más atención, entonces como que no para de aparecer en nuestra cabeza ese pensamiento, ¿no? Es como un bucle. Entonces yo aquí
recomiendo mucho, no es nada fácil, pero hacer un entrenamiento de la mente para ser consciente de que esos pensamientos, todos los pensamientos son lo mismo, al final es contenido de la mente que surge para sobrevivir, pero que podemos ser libres si no los atendemos. Es decir, si consiguiéramos con los vídeos de Instagram pues pasarlos todos, ¿no? Al final el algoritmo no tendría ninguno en especial que mostrarnos. Pues un poco igual con los pensamientos. Solo que con los pensamientos la idea es un poco como aprender a separarnos de ellos, darnos cuenta de que no somos nuestros pensamientos, es decir, no nos identifican, no son culpa nuestra porque muchos no los elegimos, no está diciendo nada de mí como persona un pensamiento, y ser capaces, pues gracias al mindfulness, gracias al entrenamiento mental, a la meditación si queréis, el hecho de ser capaces de ver los pensamientos como hojitas que pasan por un río, ¿no? O como si estuvieras viendo una obra de teatro. Y muchas veces les digo a mis pacientes, tú puedes ver lo que tus pensamientos te muestran como si tú estuvieras en tu patio de butacas y estás viendo lo que tus pensamientos te plantean, pero no es la realidad. Entonces, desde ahí, esto es muy fácil de decir, muy interesante, complicado de hacer, pero se puede conseguir que los pensamientos no nos atrapen y no ser esclavo de ellos. Mírate bien por un momento. ¿Cómo de profundas y fuertes son tus raíces? ¿Cómo de robustas y potentes tus alas? Esas que ves son las herramientas que te dieron, pero también las que te has permitido mantener. Estés en el kilómetro que estés de tu camino, no deberías acomodarte. No deberías dejarte llevar. Tampoco poner excusas. Depende de ti el uso que hagas de cada brote, de cada pluma, hacia dónde quieras seguir escarbando, hacia dónde quieras volar, qué semillas de las que llevas dentro quieres sembrar y qué tipo de plumas quieres tejer para quien viene detrás. El camino nunca se acaba, no tiene fin. Lo empezaron a recorrer las madres de tus padres. Lo seguirán los hijos de tus hijas. Lo importante es cómo decides recorrerlo y qué sentido quieres que tenga. ¿Qué recuerdos quieres recolectar al mirar atrás? ¿Y qué caminos quieres dejar? Vamos allá. El propósito de la vida es la intención noble que desarrollamos para hacer el bien y hacerlo bien. Es fomentar la vida y lo valioso que hay en ella. Es tener conexión, dirección y acción. Nos conectamos de corazón y de cabeza a personas que estimamos importantes en nuestra vida. Nos conectamos a acciones que estimamos como significativas y dotan la vida de sentido. Nos conectamos con la gratitud y con la celebración de la vida, y nos conectamos con aquellas cosas que podemos disfrutar y que están a nuestro alcance. Cuando tienes conexión, encuentras entonces también una dirección, un hacia dónde, un norte, un camino, porque el propósito de la vida implica una brújula que te dice hacia dónde te diriges. Y ahora basta solamente con ejecutar acciones concretas que te permitan mantener esa conexión con personas, acciones, gratitudes y los objetos que valoras en la vida. Cuando haces estas cosas, contagias. Y es ahí cuando tu vida se convierte en algo trascendente, como esa piedrita que lanzas a un lago y arma círculos concéntricos expansivos, que me gusta llamarles bien colateral, porque cuando miras desde el propósito, cuando tratas a la gente desde esa intención noble, generas un impacto en sus corazones, y esas personas impactadas contagian la alegría de la vida a otras personas. Así es que terminas tú siendo trascendente y llegándole a muchas personas o a muchos lugares sin que haya sido incluso tu plan, pero tu intención noble va más allá de ti. De eso se trata el propósito de la vida.
están tus abuelos? Están en España. ¿Sabes dónde estamos ahora? En el barco. En el barco, sí.